En tu propia experiencia, en trabajos anteriores, lo que has visto con tus compañeros, con tus pares, con tus otros conocidos, a los que no les fue muy bien en sus transiciones, ¿qué errores cometieron? ¿Los identificas? ¿Qué problemas tuvieron? Fíjate, ¿son los mismos errores? A veces, lo que fue un acierto en una transición puede significar un error en otra transición. ¡Qué interesante! Mira, quizá algunos de ellos se enfocaron en lo que ya sabían hacer. Hicieron exactamente lo mismo y no vieron que la nueva posición requiere de otras competencias, habilidades, conocimientos, como la creación de relaciones, abordajes, alianzas y estrategias distintas. Quizá trataron de abordar muchos temas simultáneamente. Se pusieron expectativas irreales, prometieron más de lo que podían cumplir. Generaron expectativas demasiado altas sobre su trabajo y al tener que atender demasiados temas no pudieron enfocarse. Cuando estas expectativas no se cumplieron, entonces se sintieron más presionados, empezaron a cometer más errores y perdieron la confianza del equipo. Cayeron en crisis por la gran cantidad de actividades que hay que hacer y con ello disminuyó la posibilidad de éxito. O quizá hubo algún tema respecto a la velocidad de la acción. ¿Fueron demasiado rápidos o muy lentos? Si no logran entender qué problemas tienen que resolver en la organización o qué dio origen a lo que los requirieran en esa posición, si no saben el tipo de reacción que se espera de ellos, quizá entonces tomen decisiones radicales que no son adecuadas o se tarden demasiado tiempo en tomar una decisión. Es decir, quizá ellos tendrían que evaluar si tienen que hacer una intervención quirúrgica o si tienen que hacer una intervención muy rápida, muy puntual. Entonces, ¿entendieron el rol esas personas? Quizá se enfocaron en comprender un tema y descuidaron otros. Sí, a ver, ¿cómo es esto? Mira, hay varios temas que aprender y en los cuales tú te puedes concentrar. Por ejemplo, el lado técnico del puesto de trabajo, los procesos, el equipo de trabajo, los indicadores, los métodos, el equipo técnico que hay ahí, etc. Pero por otro lado, también está el contexto global de la organización. Es decir, la cultura, el tipo de productos, servicios, las visiones estratégicas, la situación del mercado, de la empresa, etc. Y también puede haber un elemento de las relaciones dentro de la organización. Es decir, cuáles son estas figuras de autoridad, cuál es su relación en términos al poder, a quién tenemos que consultar, cómo consultarlo, etc. Un error común es concentrarse solamente en uno de estos temas, cuando en realidad necesitan entender cuáles son estas variables y ver en cuál es la primera que se tienen que concentrar. Como consecuencia, si tú no te concentras en la que es adecuada para ese momento, tomarás malas decisiones. Otro error es no generar buenas alianzas. El no detectar a las personas clave en la organización y fuera de ellas, el rol que juegan y su nivel de poder y el origen de ese poder nos puede meter en problemas. Concentrarse solamente en las relaciones verticales, es decir, en tu jefe y en los colaboradores, hacen que no prestemos atención a los pares y a otras figuras a nivel táctico o a nivel estratégico. Incluso hay algunas personas a nivel de piso que son claves para entender lo que está ocurriendo en la operación. Como consecuencia de no entender quiénes son estas figuras clave y generar alianzas, cuando tratamos de implementar nos va a faltar información, apoyo, recursos, es decir, no vamos a generar ese momento para impulsar. ¿Tú ya lo has visto en alguna otra situación? Otro problema es no tener buenos informantes. En cada organización hay personas clave que te pueden decir cómo se mueven las cosas aquí. Esos que tienen la historia de la empresa, esos que saben quién es quién en la organización y quién, cómo y cuándo te pueden dar la información. Mira, esas personas son clave para que aprendas rápido. Si no sabes qué información buscas, va a ser difícil conseguirla. Y también si no sabes a quién pedírsela, va a ser más complicada que la obtengas. Te tardarás demasiado tiempo en comprenderla y, por lo tanto, va a generarte algunos problemas.
También está el trabajar en algo que no se valora. Alguien desarrolló un súper proyecto que no le interesó a nadie. Tienes que encontrar qué es lo que valora la organización, qué es lo que tú puedes aportar y qué es lo que se necesita. En la intersección de estas tres es en donde te toca trabajar. ¿Has visto cómo alguien no lo entendió y trabajó en algo que no añadía valor? No entender la forma de trabajo y la cultura, los símbolos de la organización. Mira, por ejemplo, algunos equipos primero consensan las iniciativas y ya que llegaron a un acuerdo, llegan a la junta a validar. Pero otros trabajan como equipo en la junta y solamente en la junta. Si tú vas con alguien más a cabildear un tema, se toma como que estás de alguna forma yendo por la espalda de ellos. No está bien visto. Cada organización tiene su estilo para comunicarse, para resolver problemas, para manejar el conflicto, para tomar decisiones. Tú necesitas entender cada uno de estos métodos de trabajo para alinearte a ellos. En resumen, un error común es no entender la forma de trabajo y la cultura del equipo del que ahora tú formas parte. ¿Lo has visto antes? El nuevo que tenía un estilo muy distinto, muy duro, muy suave, muy directo, no sé, tú ya en el blanco. No entender las prioridades. Este es otro error común. Al no entender qué es lo más importante, qué es lo que se tiene que atender de inmediato. En resumen, el error es actuar antes de hacer un buen diagnóstico. Uno integral, rápido, certero, puntual, en el que tú entiendas el desafío al que te enfrentas y que te permita plantear una estrategia para abordarlo. Al no entender de forma global el problema y al estar lejos de las personas clave, no vas a recibir su apoyo. Esas personas clave son las que te podrían ayudar a introducirte en la cultura, las que con sus conocimientos pueden brindarte apoyo tácito para tus proyectos, apoyarte con sus herramientas, con sus talentos, con su jerarquía, con todo lo que implica ser una persona clave. El no hacer alianzas, el no entender lo que se requiere y tu rol en ese cambio. Actuar rápido en las implementaciones de iniciativas sin consensar y entender distintas visiones o, por el contrario, actuar muy lento. Abordar muchos temas, no trabajar en lo que se valora, etc. Estos y otros errores que tienen como consecuencia quedarse solos, sin apoyo de los pares o del equipo. O trabajar en algo que no se valora. Quizá muy útil, sí, pero que no se valora. Como consecuencia, no se dan los resultados que se esperan. Y como consecuencia, se tiene más presión. Se pierde la confianza, se pierde la credibilidad. Y como consecuencia, problemas. Muchos problemas. Bueno, pues estas son algunas de las trampas y conoceremos más en el programa. Ahora, ¿tú has caído en alguna de estas trampas en tu historia o has visto cómo alguien cae en una de ellas? ¿Qué pasa cuando caemos en varias de estas trampas? Se genera un círculo de la muerte. ¿Cómo es esto? Mira, si no entendemos el global de la organización y si no hacemos un buen diagnóstico, no sabemos en qué trabajar o no concentramos nuestros recursos ahí en donde se encuentra la intersección entre lo que añade valor, lo que la empresa valora y lo que nosotros podemos hacer muy bien. Atendemos algo que no es valorado por la organización, por nuestros jefes o por el equipo. Por otro lado, si no desarrollamos las relaciones con las personas clave, entonces hay unas faltas de alianza y de apoyo. Como consecuencia, tomamos malas decisiones y no somos apoyados en las iniciativas, lo cual genera mucha dificultad para poder implementar. Nuestras iniciativas no tienen eco y por lo tanto fracasan. Entonces no logramos el compromiso, perdemos credibilidad, se genera más resistencia y se repite el ciclo. Cuando ya estamos presionados, nos conduce a un desastre y con ello perdemos la posibilidad de tener mucho más éxito profesional en esta nueva posición. Ahora, si estas son algunas de las trampas y el círculo vicioso, ¿cómo evitarlas? ¿Cuál es el camino del éxito en esta transición? Bueno, pues de esto se trata el programa.